Ya. Y entonces es perdón, para llamar la atención de sí, algo que es muy... como una pero es bebida, así. una bebida gaseosa muy Exacto, popular. es así. Sí, Entonces, sí. pero tiene también la tendencia de individuos que compran un refresco rojo con un pedazo de bizcocho. Ya. Eso crece, como espagueti Milano en el vientre. Exacto. Entonces, la forma de nutrirse es importante, y es importante que las autoridades, lo que están llamados con el deber, a orientar a la población. Ya en los Estados Unidos se comenzaron a tomar medidas y se prohibieron los grandes depósitos de carbohidratos, es decir, la pizza, todo eso en la merienda escolar. Sí. Que ¿por qué? Porque el gobierno entendió que eso fomenta la obesidad. Y las grasas, se tienen muchos controles sobre las grasas que se usan en la Exacto. comida Mira rápida. qué es lo que ocurre. A veces tú tienes un individuo que es flaco y tiene el colesterol alto. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque este individuo come una dieta no balanceada y entonces todo lo que necesita para alimentarse, para que el cuerpo funcione, se lo come en azúcar. Ya. Entonces la mínima cantidad de grasa que come se deposita. Entonces no la utiliza. Y mira, paradójicamente, doctor, pero yo no como grasa y tengo el colesterol en 300. Ya. Pero hay que ver qué balance le estoy dando a su dieta. Ya. Eso es importante. Pero doctor, vamos a la pausa comercial para cuando regresemos, hablar un poquitito entonces de qué hacer con este paciente que ya tiene sobrepeso, cómo corregir esto, si es corregible, cómo ir entonces al quirófano, si debe ir al quirófano. Comerciales y regresamos de inmediato con más. De regreso con más en este conversatorio con el doctor Rafael González García, médico cirujano, y no de una cirugía cualquiera. Vamos a ver. Doctor, decíamos ahorita, después que usted describió perfectamente lo que eran los efectos secundarios que puede tener un ser humano por asunto de obesidad. Entonces ahora queremos, después de haber escuchado esas explicaciones didáctica de cómo llega la obesidad, que eso no es de la noche a la mañana que una gente gana peso y se convierte en obeso, y los efectos colaterales que puede tener un ser humano producto de una obesidad descuidada. Entonces ahora queremos saber qué hacer ya con un paciente obeso. Lo llevamos al quirófano, le hacemos una liposucción, ¿qué hacemos con ese paciente ya? Que desea reducir de peso, pero que desea reducir de peso no momentáneamente, sino ya de por vida, vamos a decirlo así. Sí, paradójicamente ocurre que el paciente quiere perder peso pero no quiere dejar de comer. Ok. Entonces ahí está el error. Si el paciente está obeso y esa obesidad quiere manejarla con algo superficial, como por ejemplo una lipocultura. Okay. El paciente le hacen su lipocultura, se pone, pues, guarda las líneas. Las mujeres son las más dadas a este tipo de cirugías. ¿Sí? En 3 meses ya está pensando en la próxima lipo. ¿Por qué? Porque no fue educada en razón a la forma de alimentarse, que es lo que produjo el efecto por el cual ella buscó la lipocultura, que es el padecimiento de obesidad. Sí. Pero sí hay que decir que la cirugía bariátrica o la cirugía para perder peso no es una cirugía cosmética, es una cirugía de salud, es una cirugía para prevenir enfermedades y es una cirugía para curar enfermedades. Porque antes creíamos que la cirugía de obesidad era simplemente el hecho de corregir una enfermedad. Y ya sabemos que la hipertensión, la hiperlipidemia, el síndrome metabólico, la diabetes, se curan con un problema con una cirugía de obesidad. Es decir, que hay que poner, aparte de lo que es cirugía cosmética, cirugía plástica, de lo que es la cirugía de obesidad. ¿En qué consiste esta cirugía? Ahí estamos viendo en pantalla ya la página del lugar, del centro de cirugía que usted practica, unas imágenes de personas, lo que eran antes, lo que son ahora. Entonces, ¿en qué consiste esta cirugía, doctor? Vamos a ver, que usted nos explique ya, para que el paciente, hombre o mujer interesado en este tipo de cirugía, sepa cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios que se pueden tener si se aplica este tipo de cirugía, que es un procedimiento en el que se practica reinserciones entre una cantidad, si se quiere,
insignificante de la capacidad de acumulación de alimentos del estómago? Bien, mira, la cirugía bariátrica, que es todo lo que hacemos para que el individuo pierda peso, pues nosotros la delimitamos en dos grupos. Primero, la cirugía que restringe el volumen de comida, y segundo, la cirugía que produce restricción, pero que también produce mala absorción. Entonces, los procedimientos restrictivos van desde la simple colocación de una membrana que no permite que el paciente coma, que la ponen en la boca, lo ponen los odontólogos. Okay. Ellos, pues, se hizo un programa aquí que no tuvo buenos resultados, porque el paciente eso no le evita que se tome la soda, pero sí le evita comer sólido, pero entonces se fomenta el que use alimentos con mayor volumen de carbohidratos. Eso falló. Lo segundo es el balón gástrico, que se comenzó a utilizar en Francia para aquellos pacientes que tenían mucho sobrepeso y que la cirugía era muy riesgosa en el estadio en el cual estaban, colocarlo en un estadio de menos riesgo, pero con la intención de operarle. Es decir, que el balón no es un procedimiento definitivo para la obesidad, aunque aquí se esté usando con fines comerciales para producir un efecto definitivo, que no es. Lo tercero es la banda gástrica, que es un procedimiento que se hace por la vía laparoscópica. Se le coloca un anillo a la entrada del estómago, y más que un procedimiento restrictivo. Para reducir el lugar por donde entran los alimentos. Sí, más que un procedimiento restrictivo, es un procedimiento puramente obstructivo, en el cual se hace un anillo como si fuese un reloj de arena. El paciente come, en la parte superior se almacenan los alimentos y van bajando poco a poco, el paciente siente saciedad. La banda gástrica es un procedimiento puramente restrictivo. Pero ya en el 2004 llegó la manga gástrica al país y comenzó a realizarse de forma masiva luego del 2007. Y ya hoy en día la manga gástrica es el procedimiento estándar de realización para el manejo de obesidad en nuestro medio. El 94% de los procedimientos que se hacen en el país son manga gástrica. Entonces ese es el grupo de procedimientos que son puramente restrictivos. Ahora bien, el procedimiento más popular en los Estados Unidos, más popular en Brasil, más popular en España, es el bypass. Entonces, ¿qué hace? Hace una reducción del estómago, una bolsita gástrica, un pequeño reservorio, pero le hace una vía alterna a los alimentos para que se vayan creando un síndrome de mala absorción. Entonces, es restrictivo y mal absortivo. ¿Por qué el bypass es el procedimiento de más popularidad y más aceptado en los Estados Unidos? Bueno, es el procedimiento que mejor aceptaron los seguros, por eso es el procedimiento que más se realiza. Al 2011, la manga gástrica representaba en los Estados Unidos el 4% de todos los procedimientos que se hacían, los seguros no la cubrían. Hoy que ya la cubren en la mayoría de los estados, pues ya representa el 42%, es decir, ha ido creciendo. Y en los años que vienen, cuando ya sea aprobada en todos los Estados Unidos, pues yo creo que se va a producir un cambio, una tendencia, porque el paciente quiere que le hagan menos cosas que le cause, que le cambie la vida, pero quiere que le hagan cosas que exactamente le resuelvan su problema. Cuando digo que le cambie la vida, no en el sentido de plenitud, sino que le hagan una cosa como el bypass, en el cual él tiene que tomar medicamentos de por vida y estar dependiente del endocrinólogo, porque cuando se conecta, entonces vienen los desórdenes nutricionales, y no solamente los desórdenes nutricionales, sino que vienen las carencias, y eso produce patología, como por ejemplo, hay personalidades aquí que se hicieron el bypass y luego andaban en silla de ruedas. ¿Por qué? Pues se descuidaron del endocrinólogo y entonces ocurre que se le agotaba la vitamina D y se le fracturan los huesos. La recomendación suya, ¿cuál es de estas cirugías que usted ha descrito para el control de sobrepeso, cuál es la más recomendable? Depende del paciente. En el paciente que tiene una obesidad mórbida, pero que esta obesidad mórbida se acompaña
de la utilización de grandes dosis de insulina, ese paciente hay que hacerle bypass. Yeah. Y hay que entenderlo, que debe correr todos los riesgos, porque es mejor curar la diabetes o retrasar a 20 o 30 años las complicaciones a seguir siendo diabético utilizando grandes cantidades de insulina. Ahora bien, el paciente que no tiene comorbilidades, no importa el peso, la manga gástrica le resuelve el problema cuando el paciente es bien elegido y bien orientado. ¿Por qué? Porque la manga gástrica tiene una debilidad. Si el paciente no abandona el hábito de comer azúcar, indefectiblemente el próximo año estará subiendo de peso. Ya. Un asunto, doctor, un asunto que es muy importante. Ahora, tanto hombres como mujeres, cuidamos mucho la parte estética, de queremos una cirugía, pero queremos que esta cirugía sea láser, que no nos deje cicatrices. Este tipo de cirugía conlleva apertura del vientre. ¿Cómo se hace este tipo de intervenciones? Mira, todas las cirugías de obesidad en nuestro medio se están haciendo por la laparoscopía. Ya hoy en día, ¿qué significa eso, la laparoscopía? Eso es, se producen unos hoyitos en el vientre del paciente, se crea un gas, se hace una cámara con un gas, se introduce una cámara dentro del vientre, entonces ya con esa pincita podemos maniobrar y hacer la cirugía. El paciente tendrá hoyitos que van desde 0.5 centímetros hasta 1.5 centímetros. ¿Qué ocurre? Ya eso también lo pusimos más pequeño, es decir, estamos haciendo, ya nosotros, el equipo de nosotros hace mini laparoscopía. El que era de 5 milímetros lo hemos bajado a 3 milímetros, es decir, 0.3 centímetros. Eso es menos que un lunar, y el que cicatriza bastante bien, usted le descubre el vientre y no sabe que está operado. Yeah. Entonces, esa incisión que se hacía de 1.5 centímetros la estamos haciendo de 1.2 centímetros, es decir, de 12 milímetros. Okay. Es decir, que estamos haciendo mini laparoscopía, y entonces el paciente que no necesitamos usar 5 puertos, usamos 4, antes usábamos 6. Es decir, que la técnica se ha ido mejorando en la medida que los equipos se han ido poniendo cada vez más sofisticados, y el médico ha ido tomando la habilidad para hacerlo. Ok, pues eso es una noticia muy importante. De hecho, que ya las personas que necesiten someterse a este tipo de cirugía no pueden tener ese temor de que me van a abrir, como le hacen a las doñas, a las mujeres, cuando le hacen la famosa cesárea, que tienen una incisiones de 12, 13 puntos, un cinturón, como dicen, un cinturón. Sí. Entonces, eso en este tipo de cirugía no es significativo, la cicatrices que puedan quedar. Y la recuperación, paciente le operamos, entonces la recuperación es tan rápida que en 3 días el paciente está caminando, y si lo que hace es un trabajo de oficina, pues puede irse a hacer su trabajo de oficina en 3 días. ¿En 3 días? Ah, pues un proceso de recuperación sumamente rápido. Bueno, nosotros tenemos un centro listo para eso, y el paciente le operamos ahora y en 4 horas tiene que estar caminando. ¿Y la ingesta de alimentos? ¿Puede usar ingerir alimentos? Hay un protocolo de preparación, qué bueno que hablemos de esto. Exacto. Un protocolo de preparación para el paciente obeso, porque se están realizando muchas cirugías aquí, y en nuestro país existe mucho el intrusismo. Okay. Y yo voy a llamar la atención en este mismo programa para decir que hay un protocolo que es el que se lleva, el que está aprobado por la FDA y el que nosotros seguimos de acuerdo a los dictámenes de la ISO, y es que el paciente debe ser evaluado por el cirujano y luego debe ser evaluado por 5 especialistas si no se presenta ninguna eventualidad. Entonces, el gastroenterólogo que va a evaluar la parte anatómica del estómago va a cubrir cualquier tratamiento que haya que hacer para manejar una patología en el órgano que vamos a trabajar, debe estar sano para poder trabajar en él. Okay. El endocrinólogo nutricionista, que es el que va a ver que la obesidad no tenga un detonante que sea puramente metabólico. Usted tiene pacientes que son obesos, pero no es por el volumen de comida, sino porque tienen un problema metabólico. Okay. Voy a citar 2 ejemplos. El paciente que está hipotiroideo se pone gordo porque no utiliza energía, y lo mínimo que coma, el típico decir de aquel paciente que dice, doctor, a mí hasta el agua me aprovecha, y es verdad. Yeah. Entonces, aquel paciente que tiene un problema renal, que tiene un problema de Cushing, que tiene un problema, que son problemas metabólicos que ponen al paciente obeso, pero no necesita cirugía. Entonces, este paciente debe ser evaluado para excluir esa posibilidad. Okay.
Entonces luego viene el cardiólogo y el neumólogo que evalúan la parte funcional cardíaca, la parte neumológica, para ver que el paciente tolere el procedimiento. Y si hay alguna contraindicación, entonces hay que corregirla antes de la cirugía, porque se supone que el paciente va a una cirugía electiva y debe ir con lo menos riesgo posible. Exactamente. O sea, que ustedes no inventan con eso de que tú llegué, No. me quiero hacer la cirugía de manga gástrica. Siéntate ahí y vamos a trabajar en eso. No, aunque muchos intrusistas lo hacen. ¿Trajo el dinero? Sí, vamos a operarlo. Así Primero mismo es. pregunto por el dinero. Yo he tenido pacientes que Cuéntalo, a ver si está completo. que hemos tenido que reoperar, que me dicen penosamente esto, doctor. Yo fui donde ese doctor, me dijo, ¿trajo el dinero? Sí. Pues lo contó delante de mí, el mismo doctor, y entonces luego vamos a operarla. Entonces, no debe ser así y el paciente tiene que ser cuidadoso del mismo, porque está bien, no pasó nada, pero si pasa, entonces es un problema. Exactamente. Y Sí. quinto médico que debe evaluar el enfermo es aquel paciente que ya lo vio el endocrinólogo, que ya lo vio el neumólogo, que ya lo vio el cardiólogo, lo vio el gastroenterólogo, evaluaron la parte anatómica, la parte funcional, entonces vamos a evaluarlo desde el punto de vista de funcionamiento de salud mental. Bueno, doctor, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, ya hemos visto todo lo que es el protocolo, vamos a ir, tratar de trasladarnos, aunque sea de manera verbal, a esa sala de cirugía, a ver qué ocurre en esa sala de cirugía con ese paciente que decidió someterse a un proceso de cirugía para reducir su obesidad. Comerciales y regresamos en breve ya con los minutos finales de Al Punto.